Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. La Navidad es la premonición de problemas de mañana. Antes de ir a la escuela, Aimura Moroja se estaba cambiando a su uniforme en su dormitorio, y junto a él, la Nochebuena de este año será el domingo Nanodesu, dijo su compañera de cuarto Simon Maya con una sonrisa mientras se desabrochaba el pijama. Lo sé. Satsuki hizo un gran escándalo el otro día. Moroja respondió, mezclando un bostezo mientras se ponía la chaqueta. Las vacaciones de invierno en la Academia Akane comenzaron el 27 en lugar del 25, por lo que ni la víspera ni el mismo día de Navidad eran vacaciones, por lo que no podían divertirse tranquilamente. Habrá una fiesta en casa en el apartamento de Marione-chan Disu. Me dijeron que Moroja está invitado también Disu. Maya continuó hablando mientras colocaba la ropa que Moroja y ella se habían quitado en el cesto de la ropa sucia. De verdad, una fiesta en casa. Moroja recordó mientras le entregaba la ropa interior, los muslos y un par de tabia Maya, quien regresó. Si bien no era algo que uno llamaría una fiesta, celebraba la Navidad con su tía casada todos los años. Solo ese día, se compró un gran pastel, su tía golosa hizo brillar sus ojos y su tío aguantó sigilosamente el vino que quería beber. Moroja sabía eso, y por supuesto Moroja nunca suplicó tener un regalo, pero no era nada insatisfactorio, incluso si era en pleno invierno, la casa estaba muy calurosa, pasó la Nochebuena de buen humor. No pudo celebrarlo con ellos este año, pero sería una mentira decir que no estaba solo. ¿Qué pensaba su tía casada? Moroja estaba ahora en una posición en la que podía enviarle una mesada, así que al menos quería que comieran pastel y bebieran vino tanto como quisieran, y que disfrutaran de una noche feliz. Maya tiene una fiesta todos los años. Ciertamente no Nanodesu. Hasta el año pasado, estuve solo con Marione-chan, pasamos solitarias la Nochebuena Disu. Jajaja, entonces no me queda más remedio que unirme a ti, Satsuki One-san y Shizuno One-san serán invitadas Disu. Lesia One-san y Haruka One-san serán invitadas Disu. Y Sophie One-san también, aunque llevaba un vestido, su cabello largo se interponía, Maya contó mientras se retorcía en la ropa. Espera. Entiendo tus sentimientos de estar ansiosa por eso, pero un número de personas así no encajará, ¿no crees? Moroja replicó mientras la ayudaba a ponerse el vestido. Comprendió el tamaño de la habitación porque había visitado el apartamento de la directora de la escuela. Si su intención era relajarse y estar tranquilos y cómodos, entonces tal vez 4 o 5 personas eran el límite. Maya era pequeña, así que tal vez podría venir otra persona. Un argumento sólido Nanodesu. Maya, quien llevaba un vestido, asomó la cabeza junto con un ejeje. Y Momo-senpai dijo que ese día tenía clases y un viaje de Navidad. Bien, entonces, invitaré a Satsuki One-san, Shizuno One-san y Lesia One-san Disu. Bueno. Iré a decirles hoy. Mientras tenían esa conversación, Moroja se unió a Maya y se dirigió a la cafetería. En el camino, chocaron cabezas con Kami-senpai en el pasillo. No pueden evitar caminar de la mano cada vez. Eres una bestia con las alas juntas o algo así. Gritó mientras señalaba sus espaldas, pero seguramente eran evasivas. Más bien, podría acostumbrarse. Y después de llegar a la escuela. Como decía, vendrás tú también. Usando el tiempo antes de las clases de la mañana, Moroja les explicó. La que mostró una actitud insatisfecha fue Ranjou Satsuki. O bien, la que mostró un rostro pensativo visto de lado fue Urushibara Shizuno. El escritorio de Moroja estaba al final de la fila central del aula. Las dos chicas se sentaron en la parte superior desde la izquierda y derecha, girando la mitad de sus cuerpos en dirección al Moroja sentado. Presionaron sus hombros uno contra la otra con mucha naturalidad,
Ese tipo de cosas era algo absolutamente imposible al principio cuando se inscribieron. Satsuki no irá a la fiesta. No es como si estuviera totalmente en contra. Pero es mi primera Navidad después de reunirme con Moroha, así que quiero pasarla con Nii-sama en privado. Lo siento. Moroha planeaba cenar conmigo en un hotel ese día. No dijiste esas tonterías en tus sueños. De repente, Satsuki golpeó el hombro de Shizuno con su propio hombro. Al decir algo como pasar la Navidad con Nii-sama en privado, no vas a volver a ser una estudiante de primaria. Respondiendo a eso, Shizuno golpeó el hombro de Satsuki con su propio hombro. Ese era, por así decirlo, el ritual para iniciar una batalla. No se puede evitar, todavía estábamos separados el uno del otro cuando estábamos en la escuela primaria. No estoy señalando ese tipo de problema. Como estudiante de secundaria, no poder estar separada de tu Oni-chan es ridículo, ¿sabes? Tu declaración tampoco fue apropiada para una estudiante de secundaria. Solo querías decir hotel, no. Ara. Hoy en día, los estudiantes de secundaria suelen usar algo como restaurantes de hotel, ¿no es así? Bueno, eso es, de todos modos, estás presumiendo de nuevo. Lo sabía. Oh Satsuki, estás tan desactualizada. No digas eso, sonriendo ampliamente. Estoy demasiado enojada en este momento. Pero solo estoy bromeando. Asterisco soc asterisco asterisco soc asterisco, las dos fuera de sí se golpearon el hombro entre sí mientras tenían una pelea trivial. Deténganse ya. Todo el mundo está mirando, Moroha se cubrió la cara con las manos. Tan pronto como pensó que estaban en buenos términos, esto sucedió. Afortunadamente, acordaron un alto el fuego y se portaron bien. Bueno, por esa razón, Satsuki. Shizuno, quien mostraba un pequeño hoyuelo en su rostro, comenzó a decir como reprendiéndola. Disculpa. No entiendo lo que significa, por esa razón, punto. ¿No crees que pasar la Navidad solo con Moroha resultará no solo en mi aparición, sino también en la aparición de un enemigo tras otro, y el año nuevo comenzará mientras luchamos? Eso puede ser cierto, por eso, ¿no sería más significativo tener una fiesta agradable en la casa de la directora de la escuela? Lo entiendo. Sería lamentable si Satsuki-san fuera enterrada y congelada sola en la nieve mientras Moroha y yo tenemos una charla alegre en un restaurante. Eso no va a pasar. Bromeo. Por cierto, ¿tiene Satsuki experiencia con fiestas navideñas en casas de amigos? Yo no. Satsuki, quien era una solitaria incondicional, se hizo más pequeña en un instante e hizo un puchero. Moroha sonrió con ironía y frotó la mano izquierda de su hermana menor. Mientras Shizuno también se frotaba la mano opuesta, es lo mismo para mí. Todos los años, la familia principal de Urushibara invita a invitados, se celebra una gran fiesta, pero estoy tan cansado de hacerme agradable con los elegantes ancianos y mujeres con títulos. Es porque no les agradas, ¿verdad? Probablemente porque estaba avergonzada por haber sido tratada con amabilidad de repente, Satsuki la atacó verbalmente con un empujón. Es verdad. De todos modos, divirtámonos juntos, estoy deseando que llegue. Bueno. Yo también estoy participando. ¿Puedes decirles eso, Moroha? Sí. Maya también estará feliz. Moroha rodeó sus columnas en el libro de notas en su mente. Entonces Shizuno de repente acercó su boca a su oído, en cuanto a Nochebuena, ¿estás libre? No. No me dejes ir tan pronto como digas eso, Urushibara. Es difícil decir que agudizar el oído y escuchar las conversaciones secretas de la gente es elegante, ¿sabes, Satsuki? ¿Por qué te escuché sin siquiera prestar atención? Dijiste eso ahora para ser escuchada intencionalmente. Asterisco vamp asterisco asterisco vamp asterisco, se golpearon los hombros de nuevo. ¿A dónde acabó yendo el buen ambiente que había aquí hace unos segundos? ¿Estás en buenos términos o en malos términos? ¿Cuál? Sin embargo, en Japón había una expresión desesperada, que decía cuanto más peleas, más cerca estás. Las miradas de los compañeros que los rodeaban a la distancia aún eran cálidas hoy.
La risa inocente y la actitud agradable hicieron que Moroja se sintiera realmente incómodo. Hacer que se disculpen con perdón por hacer un escándalo fue bastante refrescante. En el pasado, lo envidiaban y se enojaban con él, pero ahora se transformó en el evento anual de la clase 1-1, era por esta época que sintieron la tan esperada festividad, como diciendo qué tipo de batalla mostrarán hoy. Moroja estaba al final de su ingenio. Chicos, ya sonó el timbre. Con la entrada de Taro Tenake, el profesor de aula, el aire cálido desapareció. Todos en la clase se sentaron ruidosamente en sus asientos. Concediendo un descanso a la pelea, Satsuki entró en pánico y Shizuno regresó elegantemente a su asiento. Todos estaban en una postura listos para tomar el aula. Luego se enfrentó a Tenake, quien iba a enseñar. Finalmente, notando el extraño suceso, los sobresaltados aparecieron uno tras otro. Moroja también abrió los ojos como platos. En una atmósfera repentinamente ruidosa, toda la clase miró fijamente el rostro de Tenake. Enfocaron sus miradas aún más y notaron que su mejilla izquierda se estaba hinchando de un color rojo brillante. Como si alguien lo hubiera golpeado fuerte. Ja ja ja, tu maestro también está preocupada por hacerte sorprenderte así. Con aspecto incómodo, Tenake se rascó la mejilla, inadvertidamente la izquierda, y debido a eso, dejó escapar un pequeño auch. Podía escuchar risas y voces risueñas de toda la clase. El estado de ánimo tenso se alivió de inmediato. Maestro, ¿qué le pasó a tu mejilla? Satsuki levantó la mano antes que nadie y preguntó. Mi esposa da miedo. Tenake respondió, haciéndose el tonto, y esta vez se produjo una carcajada. Burlas como una pelea matrimonial, y qué poco genial, sensei volaron, y Tenake dijo en broma: ustedes entenderán los sentimientos de su maestro pronto, provocando aún más risas. Moroja sonrió sin querer y observó a Tenake y el tonto intercambio de todos. No había forma de que fuera realmente una disputa matrimonial. Debido a que Tenake no lo dijo, cuestionarlo no era más que la cima del mal gusto. Como la sonrisa de la clase no se apagó, comenzó la clase saludable. Sin que hubiera algo en particular, Tenake dijo que los asuntos se comunicaran en funcionamiento normal. Moroja escuchó eso sin rumbo fijo. Cuando giró los ojos por la ventana, todas las hojas de los árboles del jardín se habían caído, dejándolos completamente desnudos. De vez en cuando sopló un fuerte viento, haciendo que el vidrio de la ventana sonara tristemente. La época del año en la que se agradecía la calefacción en el aula. El calendario entraba en diciembre. Había pasado más de un mes desde aquella feroz lucha, aquella operación conjunta entre japoneses, ingleses y franceses. Edward y Charles regresaron a sus países con sus subordinados hace mucho tiempo. Había escuchado que las personas que fueron puestas en libertad aún no se habían despertado y fueron hospitalizadas en instalaciones médicas preparadas por el gobierno japonés. Parecía que la división japonesa estaba realizando varias investigaciones para despertarlos, pero los resultados no eran satisfactorios. Desde el punto de vista investigativo, solo había pasado un mes, por lo que era demasiado pronto para ser pesimista. Por otro lado, no había aparecido ningún metapsical en ningún lugar del mundo durante el último mes. Si esto hubiera sucedido en el pasado, uno podría haber estado encantado y decir que pacífico, pero ahora que se había confirmado la existencia de una organización clandestina que controlaba a los monstruos, este silencio no era más que siniestro. No era algo inesperado, seguramente tenía que haber una arbitrariedad irrazonable de alguien en esto. Además, se había establecido un hecho que provocaba dolor de cabeza: había tantos metapsicals como personas cuyas almas fueron arrancadas y permanecían dormidas. Ese número era un poco más de 100. Es muy probable que 5 de ellos pertenezcan al clase espíritu maligno. Los sabios que fueron secuestrados por Invisible y encontrados en un estado sin alma eran 5. Había oído que cada división estaba en un estado de alerta más alto que antes. Estar en un estado en el que se podía dormir sin miedo era imposible. La Academia Arcane estaba libre de un aire de tensión de ese grado, pero cuando fuera necesario, Moroja y todos los miembros de Strikers tendrían que hacer un envío urgente usando Transportal. Mientras se entregaba a esos pensamientos, de repente, su teléfono móvil, que estaba en modo silencioso, vibró.
Rápidamente echó un vistazo debajo del escritorio. Era un correo electrónico de Sisuno. El tema era: perdí la oportunidad de decir esto antes, pero... Pensó que si volvía a hacer una broma, la ignoraría, pero examinó el mensaje por si acaso. Anoche, Nii-san regresó de Tokio con una historia interesante. Comenzó con una oración como esa, así que esto parecía ser un asunto serio. Por cierto, su Nii-san era el presidente de la junta. La organización que controla a los Metaphysicals se llama Six Wings Conference, también conocida como Six Wings, de verdad. Moroja estaba muy interesado en ello y lo escaneó seriamente. La división japonesa también está reforzando temporalmente la oficina de auditoría interna y está buscando pistas de esa organización en un frenesí, pero como se esperaba, parece que no va a ser tan fácil. Lo mismo ocurre con otras divisiones, hasta ahora no ha habido información beneficiosa. Aparentemente, el enemigo está compuesto por una pequeña cantidad de personas, además porque no se esconden bajo tierra, usando libremente sus artes ancestrales. Leyó el mensaje completo y le devolvió una pregunta por correo electrónico. ¿Usan artes ancestrales? Entonces eso confirma que esos tipos son saviors. Esperó un minuto y llegó una respuesta. La organización del Caballero Blanco los llama demonios. Apóstatas, ya veo, están tratando de no llamar a ese grupo saviors para que el mundo no se sumerja en el caos, Continuó leyendo el correo electrónico de Sisuno. Nii-san y los otros ejecutivos parecen haberlo mantenido en secreto. Yo también escucho esto por primera vez. No te sorprendas, de acuerdo. Hace 4 años, hubo un caso en el que una pequeña fracción de la organización del Caballero Blanco provocó una rebelión. En ese momento, Sir Edward llamó a los rebeldes demonios. Rebelión, ese es otro gran incidente. Moroja arqueó una ceja. No es de extrañar que la organización del Caballero Blanco no lo hiciera público. Si se supiera que los saviors fueron los que causaron la rebelión, las normas del orden estarían en peligro. Tal vez los Six-Heads se desesperaron y lo reprimieron, y el hecho de que casi nada se supiera incluso ahora era sin duda una buena ejecución de su parte. En tal caso, no había duda de que incluso Charles y la Emperatriz del Rayo cooperaron sin quejarse al respecto. Ese tipo de cosas le vino a la mente. Esos rebeldes y la enigmática organización que había estado creando Metaphysicals durante mucho tiempo se combinaron, formando Six Wings, ¿no crees? A pesar de que buscaron sin que salieran pistas, ¿cómo se determinó todo eso? Al encontrar lo extraño, Moroja envió un correo electrónico. Y una respuesta llegó de inmediato. Es lo que dice el testimonio de Kashiwaba Genichi. Moroja también recordó ese nombre. Él era el ex jefe de la oficina de auditoría interna utilizado como el núcleo del archidemonio Sombra. Ese testimonio eran probablemente esos gritos que estaba lanzando con sumo esfuerzo cuando el alma de Kashiwaba Genichi fue liberada después que Moroja derrotara a la Sombra. Su vocabulario contenía demasiadas palabras que Moroja no conocía, además, estaba inacabado, por lo que entenderlo con precisión era difícil. Incluso captar sus palabras era difícil. Sin embargo, había un miembro de la oficina de auditoría interna y un líder de la división de Francia allí, y debido a que tenían muchos conocimientos previos, podían entenderlos y traer esa valiosa información. Que Kashiwaba Genichi pudo obtener una buena pista. Parece que tuvo una discusión en la oficina principal, pero no está claro cómo pudo conseguirlo. Parece que debido a que tenía miedo de los espías de Six Wings escondidos dentro de la división japonesa, estaba llevando a cabo su propia investigación sin decirle a nadie. Kashiwaba Genichi parecía aún desaparecido, lo que significaba que su cautela fracasó. En cualquier caso, fue una conversación eternamente interesante. En cualquier caso, Moroja había escuchado la palabra demonio por accidente en un lugar completamente diferente. El hombre tranquilo que conoció por casualidad en la biblioteca cuando estaba atrapado en la mansión de la bruja de la prisión. Incluso ese misántropo se llamaba a sí mismo un demonio. ¿Quién demonios era él? Como se esperaba, estaba relacionado con los demonios y los Six Wings. Mientras lo pensaba detenidamente, recibió otro correo electrónico. No era de Sisuno, sino de Satsuki. El tema era: no mencioné esto hace un momento.
Pensar que incluso Satsuki tenía algo importante que decir. Abrió el correo electrónico y lo miró con seriedad. Esperemos los regalos de Navidad, habrá unos increíblemente buenos. Moroha casi se postra sobre el escritorio. Ahora que ella dice eso, envió un correo electrónico con una sonrisa irónica. Opta por las cosas habituales. Las cosas demasiado caras o elaboradas están prohibidas. Algo apropiado para un estudiante de secundaria. Y era fácil imaginar lo imprudente que sería Satsuki sin darle una advertencia. Llegó la hora del almuerzo y Moroha fue a la clase adyacente antes de almorzar. Buscó a Lesia, también conocida como Elena Arsabina. Parecía que estaba de guardia, rápidamente la encontró recogiendo los cuadernos de todos. Ella lo notó cuando estaba a punto de salir al pasillo, llevando un montón de cuadernos. Ella inmediatamente mostró una sonrisa reservada y, «¿Tienes algo que decirme, Moroha?» Aceleró los pies y se acercó a él. «Es algo pequeño, pero, los llevarás a la sala de profesores». «Sí. El profesor Dono me asignó ahora mismo. Una misión mía muy importante. Debería ocuparme de eso». «Imposible. De lo contrario, estaría descuidando mi misión». «Jaja. Lesia es demasiado seria, ¿no es así?» «Entonces, llevaré la mitad». «Ah». Cuando Moroha se quedó con la mitad de los cuadernos, Lesia levantó una voz sorprendida. «En momentos como este, siempre eres agresivo». Mientras decía eso, su expresión parecía ser de felicidad. Los dos se alinearon y se dirigieron a la sala de profesores. En el camino, Moroha comenzó a hablar. «¿Tienes planes para Navidad?» «¿Qué?» Lesia gritó de repente. Dejó caer el montón de cuadernos que llevaba, lo que hizo que se esparcieran por el pasillo. Tan pronto como enrojeció su peculiar piel de raza blanca y su aspecto transparente, me gustaría que no me sorprendieras, Moroha». Ella huyó hacia la pared y se sacudió las manos y el cuello como diciendo no, en absoluto, mientras se deslizaba hacia abajo como si se cayera de espaldas. «Yo soy el que se sorprende». Moroha hizo que sus ojos parpadearan con sorpresa ante esta reacción tan inesperada. Moroha es el culpable aquí por decir algo extraño de repente. Lesia continuó agitando las manos y diciendo a Guagua con el rostro todavía rojo brillante. «No, que solo te estoy preguntando sobre tus planes para Navidad. Me gustaría que no me despreciaras como una joven ignorante». Al darme cuenta de que todos en clase se estaban poniendo nerviosos, investigué adecuadamente cómo era una Navidad japonesa. Cuando se trata del 24 de diciembre en Japón, los hombres y mujeres jóvenes se persiguen como perros en celo, entregándose a placeres blasfemos, en resumen, una noche sexual ardiente, una vez al año, ¿no es así? Cuando un hombre pregunta, ¿cuáles son tus planes para la víspera de Navidad?, es una jerga que significa, quiero dormir contigo, y si la mujer responde que está libre es una señal de que se está entregando a él, no. ¿De qué foro de 5ch aprendiste información tan sesgada? Incluso si creo que eres amable, creo que las relaciones sexuales prematrimoniales no son buenas. No he pensado en eso, así que no grites en voz alta cosas escandalosas como esas, por favor. Moroha suplicó con todas sus fuerzas, pero ya era demasiado tarde. Era el momento desafortunado para la hora del almuerzo, el pasillo estaba lleno de estudiantes que iban y venían a comprar el almuerzo. Todos los chicos y chicas dejaron de caminar, se concentraron y escucharon perfectamente las palabras de Lesia. «Hey, ¿escuchaste eso? Aimura está tratando de engañar y agredir a una estudiante extranjera inocente, qué idiota. No importa qué tan rango ese sea, ser excusado o no es». Aimura-kun se acercó voluntariamente a ella, y aquí creí que era una persona sincera. Pensar que él era realmente así, espera un minuto, no significa eso que Maya-chan, quien vive con él hace mucho tiempo. El ambiente es malo aquí, movámonos rápido, Lesia. Moroha recogió todos los cuadernos que habían caído usando Godspeed y se fue a paso rápido como para sacudirse las miradas llenas de espinas. Le explicó desesperadamente a Lesia, quien lo siguió. Todo es un malentendido. Esa es una costumbre en una pequeña parte de Japón, la verdadera Navidad no es más que un festival de verdad.
Es así. También dudaba de lo extremadamente extraño que era. ¿Ves? Por supuesto, es extremadamente extraño. Sin embargo, quería confirmarlo antes de que gritaras. Por cierto, esa costumbre de la que hablábamos, ¿qué tan concreta es esa pequeña fracción? Quizás por Tokio. Ya veo. Tokio es un lugar aterrador, ¿no? Lesia asintió con una mirada seria e hizo un sonido con la garganta. Moroja se disculpó devotamente en su corazón a Tokio por deshonrarlo sin razón. Bien entonces, Moroja, ¿tenías planeado invitarme a ese festival? Sí. Habrá una fiesta en casa en el apartamento de la directora. Satsuki y Shizuno también vendrán, ¿sabes? Estaré increíblemente feliz si Shizuno también viene. Moroja pensó qué pasa con Satsuki. En su mente, pero no tuvo el coraje de preguntar. Por supuesto, me gustaría que me dejaras participar. Bien. Te volveré a llamar para obtener más detalles. Esta será la primera vez que experimente este festival llamado Navidad. Tengo muchas ganas de hacerlo. Es así porque estabas inmerso en el entrenamiento y no tuviste tiempo para disfrutar del festival. No. El día de Navidad en Rusia no es tan emocionante. En primer lugar, la fecha es diferente a Japón, el 7 de enero es Navidad. De verdad, es tan diferente. Mientras charlaban así, llegaron a la sala de profesores. Allí, Moroja encontró un dúo variado y poco común. Frente a la sala de profesores, Tenake, el maestro de aula, e Izurugi Jin, el capitán de Strikers, estaban de pie enfrascados en algún tipo de conversación. Además, Izurugi de repente se inclinó profundamente hacia Tenake. Tenake trató de hacerle levantar la cara, diciendo no es tu culpa, pero Izurugi no lo escuchó. ¿Qué estaba pasando ahí? Moroja entregó apresuradamente los cuadernos al escritorio de dos profesores y regresó con Lesia. Le preguntó a Tenake, quien parecía desanimado. ¿Qué pasó? Oh, Aimura, esto es vergonzoso, nos vieron. Izurugi, quien levantó la cabeza, y Tenake hicieron muecas incómodas. Pero, no es gran cosa. Tenake se corrigió de inmediato. Mientras se rascaba la mejilla que no estaba hinchada. Con eso, Moroja entendió. Quizás Izurugi tuvo algo que ver con la hinchazón de la mejilla de Tenake. Izurugi, quien notó que los ojos de Moroja estaban fijos en la mejilla, mi hermano menor levantó la mano hacia Sensei. ¿Es algo serio? Respondió con franqueza con voz pesada. La vergüenza de su pariente, eso seguramente era difícil de decir. Como era de esperar, se estaba convirtiendo desde un capitán honesto. Ciertamente debería haber sido algo lamentable. Sus mejillas hundidas estaban mucho más rígidas y duras de lo habitual. Vino a la escuela. Moroja había escuchado que se negaba a ir a la escuela. No es eso. Tanaka-sensei se ha desvivido por visitarlo en mi casa, le ha dado todo tipo de enseñanzas. Aunque dices eso, he estado ocupado, así que solo puedo ir una vez a la semana. Por favor, no seas tan humilde. Ha abusado de la generosidad de Sensei, la mano de Izurugi, quien cerró el puño, estaba temblando. Y cerró los ojos con fuerza. Si no lo hubiera hecho, la rabia habría terminado por salir volando de sus ojos. Afectado por la ira silenciosa de Izurugi, Moroja percibió lo furioso que estaba el corazón de Izurugi y cuánto esfuerzo tenía que imponerse para contenerlo. Las palabras simples y el consuelo no lo lograrían. Ya veo, terminé escuchando algo vergonzoso. Moroja no hizo más que rascarse la cabeza. Sin embargo, Lesia, quien estaba a su lado, inclinó la cabeza hacia un lado. La conversación todavía me resulta difícil de entender, me dejarás escuchar los detalles al respecto. Como era de esperar de Lesia-san, ignoró el estado de ánimo e hizo una pregunta. Desde una forma blandida a lo grande hasta una bola rápida totalmente recta, Izurugi y Tenake se miraron y pusieron una sonrisa amarga en sus rostros. Bueno, esto pasó ayer. Entonces los dos empezaron a hablar entrecortadamente. Moroja escuchó atentamente esa historia resumida con Lesia. El hermano menor de Izurugi Jin, Gen, fue recluido en una montaña bajo la instrucción de Tenake.
Un campo de entrenamiento especial para la simulación de batallas de montaña, ubicado a unos 30 kilómetros al norte de la carretera de la prefectura de la escuela. Era el tercer día cuando lo usó solo. Para empezar, era un lugar restringido situado en lo profundo de la montaña, no había carreteras al pie de la montaña, tampoco llegaban ondas de radio. Mientras miraba la puesta de sol, Gen habló con su hermano mayor por teléfono celular. El segundo trimestre escolar está a punto de terminar, ¿no, Aniki? Recuerdas nuestra promesa, ¿verdad? En ese momento, cuando Gen, en contra de su buen juicio, estalló y golpeó a su padre. Su hermano mayor, que regresó a la casa de sus padres, lo regañó por lo que había hecho y cuando iba a volver a la escuela. También sugirió que debería cambiar de escuela si no tenía ganas de volver. No estaba bromeando. Si lo transfirieran a otra escuela, ya no sería un sabior. Terminaría perdiendo el honor y el dinero de su futuro por completo. Gen no tenía intención de hacerlo. Sin embargo, Gen tenía una afirmación razonable: no podía ir a la escuela sin sentirse avergonzado a menos que se aclarara la desgracia que Aimura Moroja le hizo experimentar, eso era todo. Entonces su hermano mayor dijo: si ese es el caso, resuelve la disputa con Aimura Moroja durante el segundo semestre. Si no puedes ganar, te transferirás a otra escuela. Una promesa que tuvo que aceptar a la fuerza. Honestamente estaba enojado en ese momento, pero no le importaban cosas tan pequeñas. Cucú, definitivamente me vengaré de Aimura. Gen lo declaró, sonando lleno de sí mismo. No te rindas y sigue entrenando, ¿de acuerdo, Gen? Absolutamente. Le mostraré a Aniki y a los chicos de la escuela que he cambiado en estos 6 meses. ¿Seguiste las enseñanzas de Tanaka-sensei al pie de la letra? Jeje, por supuesto que sí. En realidad, su método de enseñanza es bastante bueno, ¿sabes? Lo apruebo. Es así. Realmente hiciste tu mejor esfuerzo, Gen. Puedo sacar el poder que usé antes multiplicado por 3. Aimura es simplemente un pusilánime. Lo golpearé, lo haré caer de rodillas y pisotearé su cabeza con mis zapatos, jajajajaja. Gen se exaltó demasiado y se rió a carcajadas. Inmediatamente, se escuchó un profundo suspiro desde el otro lado del auricular del teléfono. Toda la calidez de la voz de su hermano mayor desapareció de repente. Antes de desafiar a Aimura-kun, ¿intentarías tener una pelea conmigo? Gen jadeó. Cambiando de actitud a toda prisa: deja de bromear, Aniki. No hay forma de que pueda vencer a Aniki, ¿verdad? No voy a llevar mi suerte tan lejos, y he ido contra Aniki al menos una vez. No lo he hecho, ¿verdad? Vamos, perdóname. Se volvió servil y se inclinó ante la persona cuyo rostro no podía ver. Un profundo suspiro se escuchó desde el otro lado del auricular del teléfono. ¿Todo bien? Intentaré pedirle a Aimura-kun una pelea. Eso es algo que puedo hacer por ti. Al escuchar eso, Gen se sintió aliviado. ¿Estás de acuerdo con el encuentro la semana que viene, Gen? Me tomará tiempo lograr que Aimura-kun acepte un duelo con alguien menos hábil. Y pedirle que reprima su agresividad. Hey, me estás diciendo, Aniki, que crees que volveré a perder. ¿Qué diablos, Aniki? Si bien la broma fue muy mala, hoy has estado bromeando durante bastante tiempo, ¿sabes? Sin soportar lo divertido que era, Gen se rió de buena gana. Su hermano mayor ignoró eso y se lo dijo. Si te pones en serio, no hablaré más de cambiar de escuela. Puedes correr muchos riesgos hasta que te gradúes. Quien se ría de eso, yo no me reiré. Y terminó arbitrariamente la llamada telefónica. Asterisco tut asterisco, asterisco tut asterisco, asterisco tut asterisco, el sonido desconectado resonó en vano. ¿Qué? Como de costumbre, lo que dice mi maldito Aniki no tiene sentido. Como si se le acabara la emoción, Gen maldijo. Irritado, golpeó salvajemente los árboles a su alrededor. Vestido con un prane rojo oscuro parecido a la sangre, los cortó uno tras otro con Stret. Cuando rompió alrededor de 10 de ellos y se sintió satisfecho, escuchó un aplauso. Sorprendido, miró por encima del hombro. Tenake estaba allí. Sin que él se diera cuenta.
Había escuchado que vendría y vería cómo iban las cosas antes de descender la montaña, pero hacer que su presencia desapareciera por completo así era malo para su corazón. Hey, Izuru-Hikun. Tu prane ha mejorado considerablemente estos días. Parece que los resultados de llevar a cabo un entrenamiento sencillo y básico hasta su finalización están apareciendo. Sí. Supongo. Izurugi faroleó y trató de ocultar su temblor interior. Pareciendo tener tiempo, se sentó en el tronco de un árbol que acababa de ser derribado y esperó a que su corazón se calmara. Todavía, creo que tu yo actual tiene la habilidad de un rango C. Volvió a estar asombrado por el comentario de Tenake. ¿De verdad? Se puso de pie a medias y volvió a preguntar como si se aferrara a él. Por supuesto. Tus esfuerzos en los últimos 6 meses valieron la pena. Mucho, diría. Jejejeje, cucucu, cuja, cuaa. Una sensación agradable brotó repentinamente de la parte inferior de su cuerpo, ja. Al final, Gen se rió a carcajadas. Estaba emocionado. Los sentimientos de felicidad que brotaban uno tras otro no se detuvieron. No hay casi nadie que pueda convertirse en rango C en un año, ¿no es así, Sensei? Así es. Además, no hubo ningún chico el año pasado que se convirtiera en uno antes del final del segundo semestre. La generación dorada, de la cual tu hermano mayor es parte, consta de 5 personas si mal no recuerdo. Increíble. Soy súper increíble. Sin soportarlo, Gen miró al cielo y gritó. Su fuerza de voluntad se reponía cada vez más, el prane parecía desbordarse desde todo su cuerpo. Ahora podría mostrar su fuerza y regresar a la escuela. Sin duda, su hermano mayor tendría una mejor opinión de él. Esta vez, mataré a golpes a ese bastardo de Aimura. Gen declaró mientras se lamía los labios. En su imaginación, golpeó con fuerza el rostro de Aimura Moroja muchas veces y se imaginó a esa chica aburrida y fanfarrona llorando y gritando en su mente. Mientras estaba inmerso en un deleite tan oscuro, espera, Izuru-Hikun. Tenake intervino, luciendo confundido. Al ver su confusión, Gen se rió burlonamente. No voy a esperar, Sensei, porque voy a vengarme de esa basura lo antes posible, mi paciencia termina hoy. Sientes que no me entrenaste para algo así, pero es demasiado tarde. No me importa lo más mínimo, y no creo que me detengas. Te equivocas, Izuru-Hikune, porque me equivoco, cállate ya. Ya no tenía necesidad de recibir orientación directa de este hombre de mediana edad, y no tenía necesidad de comportarse con modestia. Gen mostró su aspereza innata y lo amenazó. Tenake retrocedió y respondió mientras se secaba el sudor con un pañuelo. Aimura-kun ya es un rango S, Gen no pudo entender lo que le dijeron. Es imposible que ganes. Nunca ganarás. Pensar que estabas planeando algo así, si me lo hubieras dicho antes, te habría detenido. Lo que terminé haciendo es realmente imperdonable, Tenake se disculpó, incapaz de soltar el pañuelo. Las palabras y el significado del maestro de aula lo penetraron gradualmente. No quería entenderlos. Tan fuerte como una maldición, intentaron roer su mente y su corazón. Estás mintiendo. No estoy mintiendo, Izuru-Hikun. Estás mintiendo. Es tan repentino que no puedes creerlo. Pero lo entenderás rápidamente. Puedes intentar preguntar a todos en la escuela. Estás mintiendo. Incluso si haces un berrinche, la realidad no es exactamente lo que esperabas que fuera. Cállate, solo estás diciendo mentiras. Gen estalló y saltó hacia Tenake junto con un grito. Levantó el puño con voz enojada y golpeó a su maestro de aula. Tenake se sorprendió, su cuerpo terminó endureciéndose, no pudo esquivarlo. Voló como una astilla de madera y no se movía mientras estaba acostado en el suelo. Te lo mereces, maldito mentiroso pretendiendo ser un maestro. Gen le escupió a Tenake, quien se estiró en forma de kanji. ¿Cómo puedo creer en palabras tan estúpidas? Incluso ese monstruo asterisco es un rango A. No hay forma de que Aimura esté encima de él. Asterisco, se refiere a su hermano.
En un ataque de ira, pateó a Tenake mandándolo a volar, que no opuso resistencia muchas veces. Luego, cuando Gen se sintió algo aliviado, abandonó el lugar, dejando atrás al maestro de aula. Se fue a las profundidades de los árboles lúgubres y desbordados. Corría a toda velocidad como una bestia. El cielo de la tarde ardía como los horrores de la guerra. Después de escuchar la historia de Izurugi Jin y Tenake, Moroha pensó honestamente. Ese tipo no ha crecido en lo más mínimo. Para Moroha, un estudiante de primer año de secundaria, este periodo de 6 meses no se sintió corto en absoluto. Izurugi Jin se aclaró la garganta y volvió a inclinarse ante Tenake. Tan pronto como lo encuentre, me aseguraré de que mi hermano menor se disculpe. No, realmente no tienes que preocuparte por eso. Después de todo, soy un maestro, estoy acostumbrado a la picardía de los estudiantes. Más importante aún, estoy preocupado por lo que Gen-kun está haciendo ahora. No regresó a casa, ¿verdad? Ese tipo. Cree que lo regañaré cuando vuelva a casa, por lo que probablemente esté corriendo de un lugar a otro. Sin embargo, no tiene a dónde ir, ni tiene el valor de ir muy lejos sin dinero, yo diría que se esconde en esta zona. Después de la escuela, lo buscaré. Intentaré pedirle a otros profesores que también lo busquen. No puedo permitirme seguir molestándote con el asunto de mi hermano menor. Por favor, déjame hacer esto yo mismo. No te sobreexigas demasiado debido a Gen. Tenake frunció el ceño y asintió con la cabeza como si hubiera comprendido. Entonces Izurugi Jin giró su rostro hacia Moroha, mi hermano menor es de muy mal genio, por lo que es muy probable que aparezca frente a ti. En ese momento, me gustaría que me llamaras inmediatamente sin enfrentarte a él. ¿Entendido? Moroha sintió la difícil situación de Izurugi Jin y lo saludó a propósito con una actitud amistosa. Con eso, su senpai hizo una mueca de alivio. Lo siento. Y gracias. Estoy en deuda con senpai, así que no es nada. Izurugi Jin estaba débil y Moroha rebosaba deliberadamente de vigor, ambos se sonrieron el uno al otro. Sin embargo, Lesia, quien estaba a su lado, se golpeó el pecho. Ten la seguridad de que este problema nunca llegará a Moroha. Si ese rufián intenta poner un dedo sobre Moroha, mi espada maldita no se quedará en silencio. Como era de esperar de Lesia-san, ignoró el estado de ánimo e interrumpió la conversación. Las caras sonrientes de Moroha e Izurugi Jin se volvieron amargas.